Muy buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga ricamente a todos. Y gracias, Pastor Blas, también a la Pastora Amparo por la oportunidad y por el hermoso privilegio que me dan de poder compartir con la iglesia, con la amada iglesia de Telde, este pensamiento, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y como el tiempo es oro, así cuando estamos en estos a través de estos medios, yo quisiera, hermanos, tratar de ser lo más breve posible, pero poder compartir con ustedes lo que el Señor ha estado hablando a mi vida. Y bueno, en esta mañana yo he titulado este mensaje Subestimando al pequeño. Y yo quisiera que abran conmigo sus Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel en el capítulo 17, vamos a entrar en la escritura en el capítulo 17, versículo 41 hasta el 43. Y dice así la palabra del Señor. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Aquí vemos en estos pasajes de la escritura de que hubo un gigante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y la Biblia y el Antiguo Testamento registra aproximadamente que pudo haber dentro de una familia 5 gigantes. Y muchas veces podemos también entender e interpretar que David tenía tanta fe de derrotar a esos gigantes que cuando David fue hasta Goliat, dice que recogió del arroyo 5 piedras. O sea que David no solamente estaba dispuesto a matar a Goliat, sino también a esos hermanos suyos, a esos otros gigantes. La fe que tenía David al Señor de los ejércitos era tremenda. Hermanos, pero si nosotros vamos a la escritura podemos ver dos formas dos formas de ver al gigante, dos perspectivas. Y una es desde la perspectiva y la visión que tuvieron los israelitas con referencia a Goliat. Para los israelitas, Goliat era desafiante, Goliat era grande, Goliat era una persona con experiencia en el combate. Y cuando Goliat desafió a los escuadrones de Israel, el pueblo de Israel se vio disminuido, su moral se vino abajo porque nadie se animaba a enfrentar a aquel paladín, nadie se enfrentaba, nadie estaba dispuesto a morir, pensaban de que Goliat los iba a destruir. Y esa era la visión que tenían. Ellos pensaban que nunca podrían vencer a un soldado de las características de Goliat. Y en 1 Samuel en el capítulo 17 versículo 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero estaba escuchando a un muchacho llamado David, que había venido al campo de batalla a traer alimentos para sus hermanos, que fue enviado por su padre. Y cuando David escuchó a aquel hombre desafiando al pueblo de Israel, David no dudó y él dijo: así como yo he matado a los leones, he matado a los osos y con mi onda he defendido a mis ovejas, hoy el Señor me va a dar la fuerza para vencer a este gigante y lo voy a matar. Eso fue lo que David tenía en su corazón. Y saben, para acortar y para ganar tiempo, ustedes, hermanos, leyendo la escritura ya saben el final de la historia. La Biblia dice que David mató al gigante. Amén. Entonces, si nosotros vemos estas dos perspectivas, por un lado tenemos al pueblo de Israel que estaba amedrentado ante una situación. El pueblo de Israel estaba atemorizado, tenía miedo. El pueblo de Israel pensaba de que iban a ser derrotados, pero hubo un hombre que tuvo una actitud diferente.
tuvo un espíritu totalmente distinto. Y dice la palabra del Señor en 1 Samuel, en el capítulo 17, verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hermanos, ese gigante fue derrotado por un muchacho. Hermanos, hoy en día nosotros estamos viviendo una situación tal vez similar y muchos lo están viendo a esta situación que estamos viviendo como un gigante. Hablando con muchos pastores amigos durante todo este tiempo de cuarentena, muchos pastores se han quedado preocupados con saber el futuro de lo que va a ser la iglesia o qué va a pasar en adelante o si esto es el comienzo de una persecución que se va a ir dando antes de la venida de Cristo. Pero hermanos, tenemos que animarnos a saber de que la iglesia sigue caminando y que la iglesia sigue abierta, que la iglesia no se ha cerrado. Se han cerrado nuestros lugares de culto. Pero hermanos, y esta situación histórica que estamos viviendo, quiero que tengas en cuenta este dato. En 2000 años de historia de la iglesia, nunca en la historia cristiana se han cerrado en forma simultánea en todo el mundo los lugares de culto. Esta es la primera vez. Nunca antes había ocurrido tal cosa. Y sí que ha habido pandemias, sí que ha habido guerras mundiales, sí que ha habido, hermanos, persecuciones sangrientas, masacres, hambrunas en el mundo, pero nunca la iglesia en todo el mundo había dejado de celebrar sus reuniones en sus lugares de culto o en las casas. La iglesia cuando principió no tenían templos. La iglesia cristiana no tenían templos. En el año 70 de la era cristiana, el templo judío fue destruido. ¿Por qué? Fue destruido porque ya no tenía razón de ser, porque aquel lugar era para dar sacrificios por los pecados. Y ya con el cristianismo, Jesucristo es el sacrificio de una vez por todas por todos los pecadores. Entonces, el Señor estableció que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y el Señor está hoy con nosotros. El Señor está en medio de 2 o 3 que le invoquen. Y eso es la iglesia. La iglesia no es un local, no es un lugar de culto. El lugar de culto es circunstancial. Pero aquí, hermanos, ahora mismo a través de esta tecnología, yo le puedo ver a cada uno de los hermanos en cuadritos y cada uno estando en su casa, en su sala, pero estamos en comunión y estamos en sintonía. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Amén. No somos una institución, sino que somos un organismo vivo. Aparte de ser una institución y de tener nuestros reglamentos y todo eso, pero somos un organismo vivo. Y como organismo vivo, cuando la iglesia está saludable y sana, crece. Amén. Entonces, estemos y tengamos por seguridad de que toda esta situación que estamos viviendo, que parece un gigante, la iglesia del Señor tiene la victoria. Y es importante que nosotros como cristianos actuemos coordinadamente, avanzando como un solo hombre bajo la dirección del Señor, y que el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas el poder para predicar la palabra y para que muchos puedan ser rescatados de las garras del diablo que le tiene oprimido, que le tiene preso en sus delitos y pecados. El Señor Jesús nos dio el modelo, hermanos, para que nosotros podamos llegar a conquistar esta tierra para Cristo. El Señor les dijo a sus discípulos: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Para el que cree, todo es posible. Y hermanos, la iglesia tiene las herramientas, y la iglesia de Telde está poniendo las bases y está construyendo esas bases. ¿Para qué? Para que en base a eso que se está construyendo, la iglesia pueda crecer. Hermanos, en esta mañana tenemos que nosotros buscar a Dios y establecer claramente las estrategias para poder vencer al gigante. Satanás, el diablo, se levanta como un poderoso gigante en medio de este mundo.
Y toda esta pandemia y todo esto, ¿qué ha creado? Ha creado mucha incertidumbre, mucho temor, mucho miedo, principalmente en las personas que no conocen a Cristo. Ha creado muchísima ansiedad, pero la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les daré descanso. La iglesia, nosotros estamos confiados como un león. Hermanos, la iglesia pone su confianza en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. La palabra del Señor también nos dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces nosotros podemos vivir confiados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor de señores. Hermanos, Dios nos está dando las estrategias. ¿Para qué? Para que como un organismo vivo nosotros podamos crecer. La iglesia, cuando comenzó su andar sobre la tierra, los primeros cristianos dice que se reunían por las casas con sencillez de corazón y compartían juntos. Y dice la Biblia que Dios añadía cada día a los que venían siendo salvos. Este es un tiempo especial que Dios está permitiendo que nosotros vivamos en el siglo XXI, y Dios desea que las iglesias crezcan. Pues saben una cosa, mi hermano, que cada familia, que cada hogar se convierta en un lugar de culto, que nosotros podamos alcanzar a nuestros amigos, que nosotros podamos alcanzar a nuestros compañeros de trabajo, que podamos alcanzar a nuestros compañeros de universidad, que le podamos alcanzar a toda persona, a nuestros vecinos, y así extender el reino de Dios sobre la tierra, porque Dios desea que todos puedan tener la oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo por lo menos una vez en su vida antes de pasar a la eternidad. Hermanos, el Señor nos está en este tiempo preparando como un poderoso equipo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, estuvo 40 días en el desierto. Y esos 40 días fueron 40 días de preparación. Pero cuando Jesús salió del desierto, dice la Biblia que Él se fue y fue al norte, al mar, a la zona donde está el mar de Galilea. Y ahí vio a unos cuantos pescadores que estaban atareados en sus actividades. Y Jesús les llamó y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Con aquellos hombres que para la sociedad eran insignificantes, que no eran significativos. ¿Sabe una cosa? Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, José de Arimatea era un hombre rico, miembro del Sanedrín, y era un hombre bueno, era un hombre justo. También tenemos el caso de Nicodemo, un sacerdote que también le buscó a Jesús cuando era de noche y tenía inquietudes espirituales. O tal vez el joven rico, que también era un joven que honraba a Dios, pero que había puesto en su corazón sus bienes, y Jesús le dijo, deja todo lo que tengas, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero aquel joven dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús podía haber elegido a estos hombres como discípulos, pero Jesús buscó en medio de aquellos pescadores, y Jesús les transformó. Cuando estuvieron con él 3 años, dice la Escritura que luego el Señor les envió a predicar. El Señor les envió para que ellos hagan y hagan lo mismo que habían visto hacer a Jesús. Hermanos, cuando Jesús subió a los cielos, le dejó la gran comisión a estos discípulos que el Señor había preparado durante 3 años. Y durante ese tiempo, hermanos, el Señor les dijo, esperen aquí en Jerusalén, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso ocurrió, hermanos, y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo irrumpió en aquella casa, en aquel aposento alto donde estaban. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo importante, hermanos, que como iglesia nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo va a hacer la obra. Nosotros sencillamente tenemos el mandamiento de predicar el Evangelio, pero el crecimiento lo va a traer el Señor. 3,000 bautizados en aquella primera predicación, en donde el apóstol Pedro se levantó y le predicó y dijo, varones, hermanos, estas cosas que ustedes ven, estos hombres no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo. Y grandes señales y prodigios se hicieron en aquella tarde, en aquella memorable tarde donde 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia.
Y la iglesia no tenía lugares de culto. La iglesia se reunían en las casas como lo estamos haciendo nosotros 2000 años después de todos estos acontecimientos. Así que, mi hermano, quiero decirte que la iglesia está más viva que nunca en el mundo entero. Es la iglesia más que nunca necesita de cada uno de sus obreros. La iglesia quiere usarte. Dios quiere usarte, hermano, para que tú te multipliques, para que tú puedas llegar a ser un agente multiplicador y no permitas que el diablo te ponga en tu mente que tú no tienes la capacidad. El Señor es el que te capacita. Dios es el que te prepara para grandes cosas. ¿Sabe una cosa? Yo quiero decirte, hermanos, y voy a ir cerrando ya este tiempo, porque no quiero usar mucho tiempo. Quisiera ser coherente con el tiempo, hermanos, y decirte de que este confinamiento que tenemos es para nosotros como un desierto de preparación. Pero, hermanos, cuando nosotros ya hemos pasado de este confinamiento, nosotros tenemos que decirle, así como Isaías le dijo, ¿quién irá por nosotros? E Isaías respondió y dijo, heme aquí, envíame a mí. El Señor nos está enviando ¿a dónde? A una sociedad que está sin esperanza, que necesita escuchar palabra de ánimo, palabra de vida eterna. Y sabe una cosa, nosotros tenemos el mensaje más poderoso y transformador que se haya escuchado en la raza humana. Y para concluir, se cuenta que en el lejano oeste norteamericano, un hombre había comprado un pasaje para viajar en una diligencia. Había boletos de primera, segunda y tercera clase. Pero cuando él fue al coche, vio que todos estaban sentados juntos sin ninguna diferencia. Partió hacia la diligencia y al rato llegó al pie de una colina. El coche se detuvo y el cochero gritó, pasajeros de primera clase, permanezcan sentados en el coche. Pasajeros de segunda, salgan del coche y caminen. Pasajeros de tercera, vayan atrás y empujen la diligencia. En nuestras iglesias no tendría que haber lugar para la gente de primera clase. Tampoco tendría que haber lugar para la gente de segunda clase, sino que todos debemos ser como aquellos pasajeros de tercera clase, que juntos podamos empujar el carro, que todos juntos podamos empujar el coche, que todos juntos podamos llevar hacia adelante. Hermanos, habrá en nuestra iglesia gente débil, siempre. Habrá gente en nuestra iglesia, gente que viene del mundo enferma. En nuestra iglesia habrá gente que no va a tener fuerzas para empujar y que seguramente se quedarán en el carro. Pero los que estamos fuertes en el Señor tenemos que llevar y empujar el carro. Dios te está llamando a que puedas apuntarte al liderazgo. El Señor te está llamando a que tú puedas formar tu grupo pequeño. No pierdas la oportunidad de este tiempo de tener una gran cosecha. Comenzar, hermano, un pequeño grupo de crecimiento, un pequeño estudio bíblico en tu casa, un pequeño grupo bíblico con 1 o 2 personas. Y ¿sabes qué? Utilizar inclusive estos medios tecnológicos que tenemos en este siglo XXI. ¿Para qué? Para el servicio del Señor y para que así la palabra de Dios pueda ser predicada hasta los últimos confines de la tierra. Y entonces sí podremos decir que estamos preparados para recibir al Señor. Espero, hermano, que estas palabras te hayan sido de edificación. Espero que estas palabras hayan sido de fortaleza para tu vida. Y espero que te haya animado en el Señor y que puedas en este tiempo entrar en ese proceso de prepararte para las grandes cosas que Dios quiere hacer para tu vida. Que el Señor te bendiga ricamente y en este momento me gustaría que oremos juntos al Señor para luego entregarle de vuelta al pastor Blas y seguir con la reunión. Amado Dios, amado Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias, Padre, porque tú ya lo has perdonado, porque tú ya lo has restaurado, porque tú ya, Señor, lo has sanado. Y, Señor, gracias, Padre, porque tú lo estás preparando y nos estás preparando a cada uno
para que nos multipliquemos, para que seamos, Señor Dios eterno, una iglesia, Señor, llena de tu Espíritu Santo, una iglesia, Señor, viva, una iglesia, Señor, significativa, Señor, en medio de la comunidad, Dios. Amado Jesús, en esta hora, Dios eterno, te pido tu bendición sobre la vida de los pastores. Te pido, Señor, tu bendición sobre la vida, Señor, de cada líder. Señor, gracias por todo lo que tú ya has hecho y por lo que tú harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.